Buenas tardes. Hoy quisiera hablarte de una ley 14.405 del año 1955, que fue promulgada, tengo entendido, según esto, se sancionó el 20 de mayo y fue publicada en el Boletín Oficial el 27 de mayo de 1955, ¿sí? O sea, el segundo gobierno de Perón. Esta ley trata de, como dice acá, a ver, la derogación de las exenciones de impuestos, tasas o contribuciones, cualquiera sea su naturaleza, de orden nacional o municipal en jurisdicción federal, a las instituciones religiosas, a sus templos, conventos, colegios y demás dependencias, a los bienes que poseen o a los actos que realicen. Es decir, un plano de igualdad con todas las demás instituciones, personas, personas jurídicas, entidades civiles, ¿sí? Quizás había gente que, ¿no?, de algunas organizaciones no gubernamentales que recibían, digamos, una exención todavía en ese entonces. No estoy seguro, pero creo que sí, que habría algunas, pero de todos modos, acá la idea es terminar con unas exenciones de impuestos que significaban muchísimo dinero para todas las religiones, ¿sí?, y para todas las propiedades que tiene la iglesia, ¿no? Si nos referimos a un impuesto municipal. El primer artículo tiene dos artículos nada más la ley, porque el tercer artículo dice comuníquese al Poder Ejecutivo. El primer artículo dice, deróganse entonces, como dije recién, todo lo que leí, más lo que dice ahora, suprímese la expresión lo ritualmente indispensable para el oficio religioso público del artículo 203, segundo párrafo de la Ley de Impuestos Internos. Bueno, esto es un detalle menor, no tiene tanta importancia. Y el artículo segundo dice, lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, o sea, el artículo 1, deróganse, etcétera, etcétera, con relación a los gravámenes de carácter semestral o anual, si son gravámenes que tienen carácter semestral o anual, entonces comienza a regir esta ley sancionada el 1 de enero de 1955, de ese año, 1955. Estábamos en el 27 de mayo, o 20, ¿no?, cuando comenzaron digamos, cuando se sanciona la ley, sí. Y estos son los artículos. Bueno, yo lo que tengo aquí es el diario de sesiones de esa época. Bueno, que por supuesto lo copié de internet, ¿no es cierto? Y es muy interesante, realmente me parece muy, pero muy importante para tener en cuenta, porque no solamente estas discusiones, este debate, mejor dicho, más que discusiones, porque no fue muy discutido, ¿sabes? Hubo un diálogo realmente muy elevado, con mucho respeto, con mucha cultura, no hubo insultos, gritos, no hubo, digamos, palabras destempladas, realmente un nivel bastante elevado, sí. De cultura también, ¿no?
fundamentos, dice. Bueno, acá dice primero los fundamentos y luego vamos a, si Dios quiere, puedo leer las opiniones, ¿no?, en el debate de varios diputados, ¿sí?, tanto oficialistas como de la oposición. Fundamentos, dice. El principio que mueve el proyecto que presentamos, yo te voy a ir salteando palabras, ¿viste? Quizás, sí, porque si no, no termina nunca. Dice, la exención de impuestos o de tasas no es considerada como una justificadísima excepción, ¿no? Es decir, a ver, es que no está justificada, dice que no está justificada la exención de impuestos y que destruye el principio de equidad en la distribución de las cargas, ¿sí?, las cargas fiscales, ¿no es cierto? Pues hace que los demás contribuyentes de la colectividad carguen con la cuota parte correspondiente a los montos eximidos, que no han pagado las instituciones religiosas. Y lo que se considera para las exenciones de impuestos, que hay que suprimirlas, también se considera mucho más lógico hacerlo con las tasas. Las tasas es una contribución fiscal, ¿sí?, pero con la diferencia de que las tasas son importes que hay que pagar por algunos trámites, ¿no? Bien. Estamos entonces en el día, si no me equivoco, a ver, acá dice mayo 13 de 1955. Comienza a tratar la ley. Aquí habla entonces el señor secretario, ¿no? La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha producido un despacho, bla, 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 por el cual se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que acuerdan exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a las instituciones religiosas, templos, conventos, colegios y demás dependencias, o los bienes que poseen o actos que realicen. Bueno, que ya lo leí, ¿no? Acá comienza entonces el debate. Yo te digo los nombres, te digo el diputado, un diputado dice esto, el otro dice lo otro. Acá un diputado oficialista está inspirado, este proyecto, en un alto sentido de justicia distributiva. Me gustaría que vos vayas pensando, mientras voy leyendo, si lo que opinan los oficialistas, que lo hablan con mucho respeto, si te parece bien, si tenés alguna duda o estás en contra de lo que dice, porque a mí por lo menos me parece perfecto. Extraordinario, más que perfecto, ¿viste? Porque es algo que yo ansío que un día, digamos, se vuelva a derogar esta ley, porque mejor te cuento ahora, por si no tengo tiempo, que esta ley, como te dije, fue publicada en el Boletín Oficial el 27 de mayo del 55, y luego, al poquito tiempo, llegó la Revolución Libertadora, y prácticamente lo primero que hizo el gobierno nuevo fue derogar, ¿no?, esa derogación, por así decir. Es decir, volvieron las exenciones de impuestos, volvió todo prácticamente. Mediante el decreto 317 del año 55, en la presidencia de Lonardi, visto y considerando esa ley promulgada el 23 de mayo del 55 de exenciones, dice, a las instituciones religiosas y a sus templos, conventos, todo eso, ¿no?,
dice que la exención, ¿no?, de todo eso que yo leí, a conventos, templos, instituciones religiosas, todo, dice que está basada en fundamentos morales, sin distinción de culto, en fundamentos morales, cuya significación resulta obvio destacar. A esta persona, no sé, quienes derogaron todo esto, principalmente Leonardo, el presidente, les parece obvio destacar que está basada la exención, que están derogando ahora, de mayo, está basada en fundamentos morales. Y reconocen una finalidad de ayuda hacia ese tipo de entidades. Tiene una finalidad de ayuda a las exenciones de impuestos y las tasas y las contribuciones. Es para ayudar, según Lonardi. Y además de ayuda, están dedicadas a la elevación espiritual y al bien común. Además de que es bueno porque ayudan, bueno, esas instituciones religiosas, digamos, esta chica que tengo que andar buscando, están dedicadas a la elevación espiritual y al bien común. Y dice que la ley 14.405, la de exención, al suprimir tal exención, ¿sí?, la que suprimió la exención, sí, al suprimirla, perjudicó tanto a las instituciones católicas como a las que se dedican a otros cultos, o sea, perjudicó a todas las religiones y a todos los cultos, contrariando los sentimientos de la población en general, como si toda la población estuviera de acuerdo con las exenciones de impuestos. Aunque en este caso no hablamos, la mayoría no tiene que decidir, ¿no es cierto? Tenemos que pensar si es de todo punto de vista bueno o de todo punto de vista malo que haya exenciones de impuestos para entidades que no son del Estado, ¿sí?, son privadas. Contrariando los sentimientos de la población en general, cualquiera fuese su credo religioso. Por lo tanto, corresponde arbitrar las medidas necesarias para restablecer la exención. ¿De qué se trata? A partir del momento en que ella fue derogada, es decir, a partir del 20 de mayo, cuando esa época, 27, todo, se anula todo, ¿sí?, como si nada hubiera ocurrido. Bien. Para que después vayas meditando, ¿sí?, qué reflexión te merece, ¿no? Porque me parece que está buenísimo el debate, pero muy bueno, me encantó. A mí te juro que me parece, bueno, te juro con una manera coloquial, ¿no? Me pareció sensacional, porque es lo que yo hubiera querido ver en algún país esto, ¿sabes? Estoy siendo subjetivo aparentemente para vos, ¿no? Pero mi subjetividad está basada en mucha lectura, ¿sabes? En años quizás que vengo viendo este tema, y entonces creo que me permite ser objetivo cuando hablo así, ¿entendés? Más allá de que lo digo yo, ¿sabes? Bueno, continuamos con el debate. Recién te dije que estaba inspirado en un alto sentido de justicia, según un diputado oficialista. Ha privado el criterio que nos dicta nuestra doctrina nacional al establecer que la acción económica en materia impositiva tenderá a lograr una equitativa distribución de las cargas fiscales en relación con la capacidad contributiva de la población. Hasta ahora democrático, me parece, no hay nada autoritario, no dictatorial, nada. Y a utilizar el impuesto como instrumento de gobierno al servicio de la justicia social y de la economía social del país, ¿sí? Es decir, no pensemos que esto significa que entonces van a cobrar más impuestos porque así hacen justicia social. No, son tasas razonables, siempre fueron tasas razonables en Argentina los impuestos. Bueno, en general, sí, hay desorden, pero justamente
el impuesto en el cual están, digamos, cobrando más de la cuenta, es en el IVA. Que ahora están hablando economistas, siempre vuelven a hablar una y otra vez, pero nunca concretan el hecho de que el IVA hay que bajarlo porque es 21% una enormidad, ¿sabes? Y a la mitad por lo menos habría que bajarlo, me parece a mí. Y mucho más de la mitad también, ¿sabes? Se me ocurre. Veamos qué trata esta iniciativa, sigue hablando el diputado oficialista. Dispone la derogación de aquellas cláusulas legales que acuerdan exenciones de impuestos, tasas o contribuciones, cualquiera sea su naturaleza, de orden nacional, municipal, ¿sí? Bueno, como dije, templo, escuela, convento, y también los bienes que poseen y los actos que realizan. Y por aquí menciona, ¿no?, que hay en algunos rubros, un minoritario me parece que es, establece que pagarán la tercera parte de la contribución que corresponde los inmuebles ocupados por templos y sus dependencias, por conventos y casas de corrección, creo que era. Bueno, entonces, de todos modos, bueno, te aclaro que esto acá lo explica mucho, pero es mucho para leer y no puedo ahora, pero ten en cuenta que la exención para los templos, la casa de escuela, convento, todo igual, todo el impuesto normal que paga todo el mundo, ¿sí? Claro. Mejor el 25, si puedo te lo explico después, pero la ley de identidad religiosa que había, bueno, pero mientras tanto te digo, no habla de templos, conventos, escuelas, la exención, la no exención rige para todos, ¿sí? Después de este sencillo planteo que he tratado de hacer, surge con toda evidencia que habíamos llegado a esta situación que recayera con toda falta de igualdad y sobre un sector de la sociedad la mayor carga tributaria que se le eximía a otro sector, a un sector muy grande, porque parece que eran muchas propiedades, después descubrieron. Bueno, toda esa masa de dinero que no se recaudaba, bueno, recaía sobre otra, sobre el resto de la sociedad, y no era poca plata, no era poco dinero. Queda también aclarado el juicioso concepto con que se fundamenta esta iniciativa al decir que la exención de impuestos y tasas, cuando no es considerada como una justificadísima excepción, destruye el principio de equidad en la distribución de las cargas, pues hace que los demás contribuyentes de la colectividad carguen con la cuota parte correspondiente a los montos eximidos. Creo que no sé si lo había leído. Nuestro sistema impositivo se basa, como dice el segundo plan quinquenal, en una equitativa distribución de las cargas. ¿Sí? Y bueno, repito un poquito lo mismo. Observaremos que en aquellas naciones donde las sociedades religiosas no gozan de franquicia alguna en el orden tributario, es decir, si miramos otros países, ¿no?
observaremos que esas naciones donde las religiones no gozan de privilegios, es donde acreditan esas entidades religiosas una sólida y permanente estabilidad económica. Fíjate que están mejor económicamente esas religiones, esos cultos, a los que se les cobran los impuestos, que pagan los impuestos como todo vecino, ¿viste? Entonces, ¿viste? No es a veces como uno puede pensar que le hacen un favor, le hacen un pésimo favor, ¿viste? O sea, lo contrario de un favor. Y en la Iglesia Católica nos estamos engañando, en Argentina y en todo el mundo, aceptando exenciones de impuestos. Otro diputado, en este caso una señora, en el caso que nos ocupa, las instituciones religiosas, los templos, bueno, los conventos, no es un secreto para nadie que, prescindiendo de las cuestiones espirituales, las entidades religiosas en general no prestan servicios gratuitos y persiguen fines de lucro particular. Bueno, viste, acá se refiere a las escuelas, ¿no es cierto, mamá? Y también a otra actividad comercial que puedan realizar, pero, a ver, pensemos, el razonamiento que tienen que hacer no es necesariamente que porque cobran algún dinero, entonces no hay que eximirlos. La exención tiene que ser por el hecho de que son instituciones civiles, ¿me entendés? Por el hecho de que son instituciones no gubernamentales, son personas jurídicas de orden privado, y entonces tienen que pagar como todo el mundo. Esto es algo que, yo te digo de esta manera, pero en el mundo no se entiende, no lo entienden. Me parece que no hay ánimo de entenderlo esto. Vos seguís escuchando los argumentos y pensá lo que te dijeron de la justicia distributiva, de que se convierte en una carga para el resto de los que... Porque vos fíjate, te presta servicio la municipalidad a vos en tu pueblo, en tu barrio, sí, muchos servicios. Y bueno, ¿y por qué no vas a pagar si tenés una entidad benéfica inclusive, una asociación civil? ¿Por qué no habías de pagar? No es una millonada por lo demás, ¿no es cierto? Entonces, es una cuestión muy, muy simple, muy sencilla. Además dice, hay dentro de esas instituciones, y muchas veces piensan en la Iglesia Católica, porque ten en cuenta que la Iglesia Católica es un porcentaje muy mayoritario dentro de las religiones, aunque sí, hay religiones judías, hay islámicas, está protestante, ¿sí? Y otras denominaciones. Hay muchas denominaciones, muchísimas. Dentro de esas instituciones hay sectores financieramente poderosos que disponen de ingentes capitales y que hasta ahora los habían acrecentado y sin duda los seguirán acrecentando debido a la protección de particulares generosos que aumentan ese capital, porque además reciben ayuda de particulares, ¿no es cierto?, las religiones, como es lógico, y que son quienes deberían pagar los impuestos como todo el mundo, ¿sí? No hay por tanto ninguna razón valedera para que propiedades valiosísimas o no valiosísimas, ¿no es cierto?, algunas de ellas que ocupan manzanas enteras en pleno centro de la urbe, en Buenos Aires puede ser, valuadas en muchos millones de pesos, ¿sí?, de la época, no contribuyan con un solo centavo al erario público. Y lo mismo ocurre con otros bienes y capitales en efectivo y en títulos. Entonces te voy aclarando también esto, ¿sí? A mí me parece fascinante, te digo, porque esto lo dicen de una manera muy respetuosa, muy inclusive elocuente, de una manera sencilla, que se entiende perfecto, y está bien, te voy diciendo de mientras que
es una época realmente difícil, porque si bien Juan Domingo Perón promulgó leyes que ningún gobernante había gobernado, y después de Perón no se ocuparon tampoco suficientemente de la cuestión social, si bien tuvo muchos aciertos, también cometió errores, ¿viste? Pero, a ver, fíjate que a esta altura de mi vida, yo estoy dándome cuenta, me parece darme cuenta, ¿sabes? De que no había motivo para la revolución libertadora. Quizás hubiera sido motivo, si sabes qué, para que en lugar de oponerse tenazmente al gobierno, esto es algo que, te digo, 99% estoy seguro, ¿sí? En esto que te estoy diciendo ahora de la oposición. Si la oposición, los miembros de la Iglesia Católica, los empresarios, hubieran tratado de negociar con Perón, con el gobierno de Perón, de ser menos combativo, menos, diría, ¿cómo te diría? Era difícil, era una situación muy difícil porque el gobierno tenía todas las radios, tenía todos los periódicos, ¿sí? Y era bastante autoritario, ¿no? Aún así, para salvaguardar la democracia, mirá lo que se me ocurre. Aún así, era bueno que se negocie, ¿viste? Alguien podría pensar, bueno, pero supongamos que Perón reformaba la Constitución. No habían reformado la Constitución y no había reelección. Entonces, supongamos que de pronto se le ocurra que puede ser reelecto por los siglos de los siglos. Me parece que aún así, no sé, ahora te digo, intuyo, tengo una pequeña intuición de que en Argentina se pudo resolver desde el punto de vista democrático, porque me sorprende ver en el gobierno de Perón de que es como el Perón decía, hemos respetado las instituciones democráticas y el actuar democrático, ¿no? El reglamento de la democracia lo hemos respetado de alguna manera. Claro, no del todo, ¿viste? Porque no había suficiente libertad en algunos aspectos, ¿sí? Pero claro, es como que si hubiera habido un poquito más de diplomacia, ¿no? en la oposición, porque había una oposición muy tenaz y por motivos que no eran tan cristianos en algunos aspectos, ¿viste? ¿Me entendés? No te especifico ahora, pero me gustaría que vos te des cuenta solo en todo caso. Y ves, es bueno porque aclaran, dice, queremos dejar perfectamente aclarado que no se trata de perseguir o molestar a las instituciones religiosas. La ley no hace distingos entre ellas. La ley las iguala, pertenezcan a cualquier culto que sea. La ley anterior no igualaba, ¿viste? Actualmente no iguala la ley a la religión católica con las demás, sino que le da un estatus distinto, privilegiado, ¿sabes? Y es un escándalo, para mí es un escándalo, me parece. Practicamos un principio de justicia e igualdad ante la ley, principio que debe ser inalterable y celosamente custodiado. No enfrentamos a nadie, sino que enfrentamos a los que poseen privilegios con la realidad de la nueva Argentina, en la cual las cargas debemos sufrirlas todos, con sentimiento equitativo y como la mejor expresión de solidaridad nacional. Mirá, el impuesto, por más que es algo de cumplimiento obligatorio, ¿viste? Es una actitud solidaria que tenemos con el Estado. Porque es como ya te digo, te repito la palabra mutual, como ya te dije más de una vez,
Es como si el Estado fuera una gran mutual en la cual aportamos cada uno para que esa mutual te provea de sí, educación pública, salud pública, te pueda proveer de todos los millones de servicios públicos que ofrece el Estado, ¿viste? Y después pagar los empleados públicos. Votaremos afirmativamente este despacho sin ninguna vacilación, porque sabemos que de esta manera el Honorable Senado sirve a los altos intereses del país y dicta, como siempre, una legislación de fondo equitativa y sensata, siguiendo las directivas de nuestro conductor, el general Perón, que no se cansa de afirmar que no hay nada ni nadie superior a los supremos intereses de la patria. Bueno, ves, acá dije el senador, pero, en fin, dice, ¿no? Se dice, habla en nombre del Honorable Senado, pero acá también dice diputados, que en esos días, bueno, no importa, si es diputado o senador no importa, disculpame, pero lo interesante es que el debate se dio, se votó la ley y hubo bastantes votos afirmativos, ¿sí? Otro diputado dice, frente a los inteligentes conceptos vertidos por el señor senador miembro informante y la señora senadora, ¿no? Castañera de Bacaro, que hacen al fundamento de la sanción de este proyecto de ley, deseo solo expresar lo siguiente. Estamos viviendo una revolución peronista en su fase decisiva y de verdadero contenido patriótico. Esto nos enorgullece porque nuestra mira fue siempre avalar la superación constante del pueblo argentino en su afán de liberarse de todas las cadenas que impedían su paso firme y seguro hacia sus grandes destinos. No puede admitirse en esta hora de justicia social cargas onerosas para unas instituciones y para otras no. Los privilegios siempre resultaron odiosos. ¿Estarías de acuerdo con que los privilegios son odiosos? Pensalo. Y la masa trabajadora lo repudió constantemente, porque entendió que esta es la causa directa de odios y rencores entre todos los semejantes. Puedo afirmar, como hombre de trabajo, que nuestros sufrimientos siempre tuvieron origen en la desigualdad con relación a los bienes resultantes del trabajo honrado y creador. El mal a que hoy, voy salteando párrafos, el mal al que hoy ponemos remedio es uno de los tantos privilegios concedidos por los gobiernos retrógrados del pasado. Siempre en Argentina, pero ya te digo, remontate al siglo IV, y antes también ya había, digamos, privilegios para la Iglesia Católica. Unos tantos privilegios concedidos por los gobiernos retrógrados del pasado que creyeron perpetuarse en el poder con tales concesiones a costa de nuestros sufrimientos y de nuestra felicidad. Fíjate lo que dijo, que creyeron perpetuarse en el poder con tales concesiones. O sea, los gobernantes daban esas concesiones, así se perpetuaban en el poder. ¿Qué quiso decir? Que habría una especie de, ¿cómo diría?, de social nacionalismo, ¿no? O sea, como era o cristofascismo, como vulgarmente se lo denominaban, ¿no? En otras ocasiones. O sea, o un contubernio que podría haber sucedido tal vez entre las principales dirigentes de la religión y de la política. Yo te digo que me parece entender algo parecido a esto, no digo que sea así. Bueno, me parece que es bastante largo el tema y quizás voy a reducir un poquito. En un país esencialmente democrático, donde todos los habitantes son iguales ante la ley,
por mandato expreso de la Constitución Nacional y conforme a los textos concordantes en la materia, siguen hablando los oficialistas, irrita la existencia de un régimen de exención tributaria. Irrita significa nulo, que no tiene fuerza ni obligación y que no tiene valor, ¿no? Para dar solución a una anomalía fiscal que solo ha podido perpetuarse por falso predicamento y por el terrible peso de una tradición gubernamental y de una política legislativa no suficientemente analizada hasta el presente. O sea, por eso se trata este proyecto, ¿no? Y otro legislador dice, bueno, que todo esto que están tratando ahora, justamente ahora que están tratando la ley, se dan cuenta que demuestra, ¿sí?, cuando calculan lo que se podría, me parece, no recaudar, si pagan a todos los impuestos, demuestra hasta la pavorosa evidencia la frondosa evasión legal al régimen impositivo y rentístico de la República. Había mucha evasión, y sigue habiendo. Bueno, acá hay un opositor, ¿no?, que dice, al querer dictar una ley desfavorable a la Iglesia Católica, se alcanza a todos los cultos practicados en el país, también para todos, se alcanzaría a todos los cultos. No obstante, para tratar el asunto con la debida prolijidad, dice, bueno, después dice que la Iglesia Católica todavía tiene en el régimen institucional argentino una situación de privilegio que no puede desconocerse. Según el señor, no puede desconocerse la situación de privilegio. Con estas leyes madrugadoras que no esperan la reunión de la Convención Constituyente. Bueno, porque también va a haber una Convención Constituyente, pero se iba a tratar, se iba a discutir. Ahora, inclusive dice este opositor, estoy conforme con el pensamiento de Leandro Alem sobre el sentido que en lo patrimonial tienen la obligación de sostenimiento del culto católico apostólico romano. Se refiere indirectamente al artículo 2, ¿viste? Acá lo menciona también. Como si el artículo 2, ¿viste?, que dice de la Constitución, si no me equivoco, el Estado federal sostiene el culto católico apostólico romano. 9 palabras, si no me equivoco. Fíjate que con esas palabritas que no dicen nada, que no entendés nada, ¿viste?, sostiene el culto. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que sostiene el culto? Que a ver, sí, que lo practica, puede ser también. Practica el culto, como lo entendí yo cuando era jovencito, ¿viste? Ahora, por esas 9 palabritas que parece que fueron puestas de una manera pícara, ¿viste?, y peor que pícara también. Ahora ya, ¿viste?, esas palabritas determinaron, sin embargo, que muchos privilegios se le dieron digamos, porque había esas 9 palabritas en el artículo 2. ¿Qué fundamentación jurídica, no? ¿Qué deuda? ¿Cuál es el motivo por el cual, viste, que digan algo, no? Si es que es así, porque a mí me parece que ahí no hubo buena intención, ¿sabes? Ya lo dije una vez. Y bueno, continuamos.
Entonces dice, tiene la obligación de sostenimiento del culto católico romano. No considero que desde el punto de vista patrimonial haya un derecho a la iglesia, de la iglesia a tal o cual aporte. O sea, tal o cual aporte, a pagar impuestos, a las contribuciones que pide el Estado. Porque este hombre considera que como hay que sostener el culto católico, según el artículo 2, entonces no tienen que pagar impuestos. Es como que, ¿cómo le van a pedir? Le tienen que dar, ¿cierto? En lugar de pedir impuestos. Le tienen que dar dinero en lugar de pedirle. Y dice, es el Estado, este opositor, dice, el que debe determinar la medida en que se presta ese apoyo económico, pero lo que sí sostengo es que, por lo menos, es que lo que menos que puede exigir, lo menos que puede exigir una iglesia sostenida por el Estado, lo dice así, de esa manera, digamos, desvergonzada, ¿viste? Porque no se puede decir sostenida por el Estado, es algo de sentido común. El principio de la sociedad perfecta, que es la Iglesia Católica, y la sociedad perfecta, que es el Estado, y que tomar dinero del otro es robarle directamente. Me parece a mí, ¿viste? Porque, digamos, ¿cómo te puedo decir? O es una evasión legal, ¿sí? El hecho de impuestos legal, el hecho de no pagarlos, ¿no es cierto? Como es legal, pero es una evasión al fin. Y digamos que no se puede recibir un beneficio que no corresponde, ¿entendés? Disculpame que lo digo con muchísimo respeto. Fíjate, acá después, ¿no? Otro opositor, a veces es el mismo, ¿viste? Porque opina una vez, después otra. Dice entonces, pero aún los templos construidos por fundaciones o donaciones de particulares, que son bienes de la iglesia, revisten el mismo carácter de bienes públicos, porque fíjate, los bienes de la iglesia se los considera como si fueran bienes públicos, no son bienes públicos. Pero esta persona dice, no solamente se conforma con que, digamos, a ver, este quiere demostrar que no tienen que pagar, porque no solamente porque son bienes públicos, porque son considerados bienes públicos por el gobierno, sino que digamos, otras instituciones católicas, religiosas, que parecería que no están incluidas, no tienen que estar incluidas como si fuera todo público, todo público. Un oficialista, ¿no? No pueden permitirse en la nueva Argentina privilegios y exenciones de ninguna clase, a no ser por algo especialísimo y que tenga un interés general de orden público y colectivo. Bueno, ¿ves cómo tratan de ser ecuánimes? Que sea especialísimo. No es la religión, por supuesto, ¿viste? Acá no tiene por qué ser la religión, porque si vamos a ver que un privilegio, no pagar un impuesto, contribución, 10 centavos, 2 millones, bueno, que se justifica, entonces se justifica todo, si justifica una partecita, justifican todo dentro de la religión. Y son miles de millones que en el mundo son, si juntás todo en el mundo, son decenas y hasta cientos de miles de millones en pocos años, lo que se han pagado, lo que se han eximido de pagar a las religiones. Este es uno de los problemas más grandes que tiene el mundo, ¿sabes? En mi opinión. Después hay, ¿cómo te diría? Un opositor, ¿no? que
que, por ejemplo, los opositores no dan razones bien fundamentadas, ¿viste? Bien, digamos, razonables, porque o uno tiene razón y el otro se equivoca, o el otro tiene razón y uno se equivoca. Pero uno tiene que tener la verdad, ¿no es cierto? Hasta el momento yo creo que no se puede rebatir los argumentos que están diciendo los miembros del gobierno. Podrías decir, si querés, podríamos debatir, podrías decirme 200 leyes que están cuestionadas del justicialismo. Sí, o de gobiernos justicialistas, que se nombran. Por supuesto que estoy totalmente en contra. Yo me refiero a esto, ¿viste? Sin hacer mención a todo lo demás. Esto en sí mismo está perfecto. Y la República Argentina hubiera sido mucho mejor país si se hubiera mantenido esta ley, ¿entendés? En lugar de derogarla. Desde hace más de un siglo y de 2 siglos también, ¿sabes? Y acá fíjate, hay un señor, ¿no?, que habló mucho, hacía explicaciones extensas, pero que a veces, digamos, como que contaminaba la discusión, el debate, refiriéndose a problemas políticos de otro orden. Por ejemplo, le recriminaban a Perón que había dado un beneficio, ¿no?, a una empresa norteamericana, petrolera, que quería invertir en el país. Y bueno, entonces, pues, ahora bien, porque le dio un beneficio, supongamos que es así, a una empresa privada, entonces tiene que haber beneficio también a la Iglesia Católica. No, eso es un razonamiento que lo hacen en España, en otros países, ¿viste? No. Si no paga el sindicato el impuesto, suponete, a los inmuebles, o impuesto municipal, si no pagan los partidos políticos, no por eso tenemos que estar eximidos los católicos, ¿viste? Y ninguna religión. Y ellos deberían pagar, como todo el mundo, ¿sabes? Y acá este señor, como te digo, dice: este proyecto de ley atenta abiertamente contra una de las libertades fundamentales del hombre, cual es la de profesar libremente su culto. Fíjate qué interesante, y después parece una desfachatez, porque ¿quién le impide profesar libremente el culto? A nadie, a cualquiera de argentino. ¿Quién le impide? ¿Quién impide una religión establecerse en el país y predicar por todos lados? Nada, no. El tema es que la libertad se considera, ¿sí?, como un paquete que incluye exenciones de impuestos, subsidios para las escuelas, ¿entendés? Y todo chiche que venga, todo regalito que es fabuloso, todo regalo que venga del Estado, sí, bienvenido. Y lo piden y muchas veces lo recibieron y lo siguen recibiendo. Entonces no, ¿sabes? Estamos confundiendo los católicos con la libertad, pero eso, fíjate que viene de principios del siglo XX, por lo menos. Y antes ya también, por supuesto, también. En Europa estaba llena, plagada la Iglesia Católica de beneficios. Y bueno, sí, yo puedo seguir, ¿viste? Pero creo que te dije ya bastantes. En fin, no falta mucho, ¿viste?, para que te explique, porque ojalá pudiera dedicarme a leerlo todo, ¿viste? Pero dice: insisten en argumentar que estas medidas van dirigidas contra alguien. El peronismo, cuando tiene que dictar una ley, piensa solamente en la felicidad del pueblo, como lo quiere el excelentísimo señor presidente de la República, y en el perfeccionamiento de las instituciones del país. Repito que el despacho que se considera implica la consagración de principios de política económica y final del actual gobierno peronista, ya consagrados y aceptados. No podemos seguir tolerando la existencia de estas exenciones que se traducen en una verdadera injusticia frente a nuestro concepto de proteger al pueblo trabajador. Bueno, por todos los motivos, ¿sí?, proteger al pueblo trabajador, y por todos los motivos del mundo, no solamente por el pueblo trabajador. Queremos estas exenciones, muchas veces dirigidas pura y exclusivamente al aspecto religioso,
¿sí? Queremos que esas elecciones sean colocadas en su justo punto, ¿entendés? Es decir, que las paguen, que todo el mundo pague, ¿viste? Porque inclusive vos sabés que en España, te aclaro esto también, ¿no? Hay un partido político que era el más extremo de izquierda, ¿no? Y hace unos años solicitaba, ¿no?, que haya un plazo de, no sé, para terminar con los subsidios a las escuelas, 4 años, así decía, o 5, y como máximo, ¿no?, que es suficiente. Y que se le cobre impuesto a todos los edificios de la Iglesia Católica, menos a los templos. Los templos tienen que pagar como todo el mundo, estimado, como todo el mundo tiene que pagar los templos. No tiene nada de distinto, el templo es una propiedad, es privada, ¿sabes? Por supuesto, tiene un valor increíble, sí, pero religioso, no. A los efectos de contribuir, hay que contribuir, ¿me entiendes? Y tenemos que tener en cuenta el principio de que muchos pocos pueden mucho, como decía un santo, ¿no? Muchos pocos pueden mucho. Lo que se le pide, lo que tienen que pagar una iglesia que tiene cientos de fieles, ¿sí?, o miles, es un poquito cada. Si prorrateas no es tanto dinero, no es nada casi, saber lo que pagan. Pero por lo demás, ¿viste? Es un acicate esto. Cuando hay que pagar, entonces sabemos que hay que trabajar, y entonces trabajamos, ¿sabes? Y trabajamos y sudamos, y progresamos, y la parroquia crece, ¿viste? Pero si es poco lo que pagar, si tenemos todo servido, es como que no ayuda, ¿no? No ayuda a que haya mérito, sacrificio, ¿sí? ¿Viste? Abnegación. Bueno, entonces lo dejo aquí, ¿sabes? Ojalá que te haya ayudado, ¿no?, para entender el tema, lo que leí. Eh, Al mismo tiempo, de esta ley, que es la 14.505, ¿no?, también tiene asociada la ley 14.404, que, como te dije, ya te mencioné, creo, se asegura la efectiva libertad e igualdad de cultos frente a la ley. ¿Viste? Porque en realidad son dos leyes, ¿viste? Una, la 14.405, exención de impuestos. Se acaba la exención, ¿sí? 14.405. Y 14.404 tiene que ver con el régimen legal de los cultos, ¿viste? Para que sean iguales y que no haya beneficio para nadie absolutamente, ¿entendés? Es la mejor manera de igualar y de hacer justicia distributiva y de todo tipo. Entonces, eso es lo que te quería entonces comunicar. Y también, como te dije, el decreto 317, te lo leí, ¿no?, que lamentablemente vos sabés que no solamente derogaron esa ley, sino con muchos beneficios. Por ejemplo, te doy un pequeño detalle nada más. En una institución que tenía frazadas, alimentos, medicamentos, para ayudar para entregar a la gente, entraron y quemaron las frazadas. Los remedios, no sé, los tiraron, no sé. Y hubo despojos que se hicieron de algunas instituciones que tenían, ¿no?, el gobierno, que eran sociales, hacían mucho bien, y se los llevaban a su casa. Esos miembros de la Libertadora, algunos que se robaron las cosas que habían en algunas instituciones. Mirá, a mí, viste, me duele mucho, porque me parece que deberíamos ser más ecuánimes, viste, los argentinos. Y ahora, mirá, que queda un poquito y tiempo,
Me gustaría comentarte el tema de la reforma eclesiástica de 1822. Vos sabés que yo no, a mí me gusta mucho la historia, te voy a decir, más ahora que estoy estudiando estas cosas me gusta muchísimo. Me parece realmente apasionante, ¿viste? Y Bernardino Rivadavia, ¿sí? Cuando era el primer presidente, ¿no?, que tuvo la Argentina, bueno, se hizo una ley. La ley dice lo siguiente: 24 de diciembre de 1822, artículo 1, 2, 3, hasta el artículo 33, ¿sabes? Y bueno, firmado, bueno, Manuel Alonso Pinedo y Rivadavia, ¿sí? Bien. Acá lo que yo te quiero decir de estos artículos es todas las veces que se menciona la dotación que le iba a dar, porque eso fue el tema de la deuda con la cual quedó el gobierno de Rivadavia con la Iglesia, es puro chamullo. Disculpame que te diga en porteño, es puro chamullo. Pero estemos seguros, porque además, digamos, cuando algún miembro de la Iglesia, laico, sacerdote, obispo, cardenal, presentó algo concreto al Estado para decir, miren, nos han hecho esto, por lo tanto, y lo hicieron de esta manera, de aquella, de otra, de otra, de otra, por lo tanto nos tienen que resarcir, ¿sí? Nos tienen que indemnizar. No. Y además, porque bueno, podés ir al gobierno y decir, miren, me hicieron un daño así, me sacaron, simplemente de palabra no. Imagínate que si te roban una propiedad, bueno, no es broma, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, antes se hacían acuerdos así, cuando por ejemplo el gobierno español quería, por ejemplo, poner orden, porque la Iglesia tenía muchísimos bienes, muchísimas propiedades, muchísimas extensiones de terreno. Dijo, bueno, le expropiamos una parte porque es demasiado, porque la Iglesia no necesita tantas propiedades, ¿entendés? Entonces, digamos, hacer un pacto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? El pacto era nefasto, era algo que la Iglesia nunca debe aceptar. El gobierno español iba a ocupar de los salarios, de todo, del archipreste, del canónigo, el sacerdote, del obispo y de todos esos cargos que había antes y que ahora no existen, ¿no? De los clérigos. Pero es un absurdo que si el gobierno te expropia y después te pague todos los salarios, no tiene ningún sentido. Es todo un menjunje, es todo un zafarrancho que es lo que hizo que la Iglesia no progrese como Iglesia, ¿entendés? Como cuerpo místico, no progresó como hubiera podido. Entonces, mirá, artículo 3. El seminario llamado conciliar será en adelante Colegio Nacional de Estudios Eclesiásticos. El seminario sería, ¿no? Dotado con el erario. Va a estar mantenido con el dinero público. Artículo 5. El presidente del Senado, bla, 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 tendrá una dotación de 2.000 euros, 2.000 pesos anuales. Sexto, las 4 dignidades de presbíteros, cada una dotación 1.600 pesos anuales, todo anual, hasta ahora, y sigue así, anual. Los canónicos, ¿sí?, disfrutarán de pensión de 800 pesos. Noveno, los racioneros y medio racioneros gozarán de dotación de 500 pesos anuales. Artículo 10. Todo lo necesario para el culto en la iglesia catedral y los gastos que él demande serán arreglados cada año por el gobierno, a propuesta del decano. 12, artículo 12. El gobierno arreglará las jurisdicciones de las parroquias y aumentará el número de parroquias y el de las viceparroquias, especialmente en la campaña, hasta el punto que lo exija el mejor servicio del culto.
está pagando todo. El gobernador tendrá la dotación de 2.000 pesos. El gobierno acordará al gobernador la cantidad necesaria para los gastos de oficina. Artículo 19. El gobierno puede proporcionar la congrua, es decir, el salario, que sean congrua, suficiente a los religiosos que no la tengan y pretendan su secularización. Un poco extraño, ¿no? Artículo 28. Las rentas de los capitales de que habla el artículo anterior se aplicarán a la manutención de las comunidades a que pertenecen. Artículo 32. Gozarán de pensión de 250 pesos anuales los que tengan menos de 45 años de edad, y los que excedan de ella disfrutarán la pensión de 300 pesos anuales. Fíjate, estos son como 14 artículos de los 33 en los que se mencionan beneficios, ¿entendés? Y el 11, que no lo subrayé, como dice, quedan sin alteración por ahora las primicias y los derechos y emolumentos parroquiales. O sea, esta ley se refiere principalmente a plata para aquí, dinero para aquí, para allá, por todos lados, dinero para todos, ¿entendés? Y hay cosas que son realmente increíbles de entender, porque la Iglesia Católica, como siempre eso, el Estado le permitió, aceptó que el Estado sea dueño, como en este caso, fíjate. Todas las propiedades muebles e inmuebles pertenecientes a las casas, suprimidas por el artículo 16, el cual dice que se suprimen algunas casas, algunas, ¿sí? De una obra religiosa, menciona ahí, nada más. Dice que esas propiedades pertenecen al Estado. Todas las propiedades muebles e inmuebles pertenecientes a las casas suprimidas por el artículo 16 son propiedades del Estado. ¿Por qué? Porque, fíjate, jamás la Iglesia debería recibir salarios estatales. Uno solo ya es una injusticia grande. Entonces, ningún salario, ¿sabes? Esto no es un acuerdo, esto es un zafarrancho. Ay, me da vergüenza decírtelo, ¿sabes? Porque, digo, cuántas insensateces que se producen y no las comentamos, tenemos que comentarlas alguna vez. La Iglesia tiene que ser propietaria de sus templos, de sus casas. Si el Estado construyó una, bueno, no tenía que haber construido el Estado una iglesia, ¿entendés? Y de alguna manera, hace 2 siglos, supongamos que construyó, de alguna manera la Iglesia tiene que conseguir que esa propiedad sea de la Iglesia Católica, comprarla de alguna manera, ¿entendés? Pero no puede ser del Estado, no se entiende nada, ¿viste? El Estado tiene que dejar que la Iglesia haga su obra ella sola, ¿entendés? Con su gente, con su dinero. Porque fíjate, la Catedral de Notre Dame, ¿sí? Que actualmente se está reinaugurando, ¿no? Bueno, reinaugurando, que ya la abrieron nuevamente después de las refacciones que hicieron. ¿Sabías que tengo entendido que pertenece al Estado francés? Porque todo lo que se construyó antes de 1907, creo, ¿sí? De principio de 1900 o 1905, no me acuerdo bien, pertenece al gobierno francés, ¿sí? Los templos. Y lo demás sí, la Iglesia Católica, pero hay muchos templos que son antiguos, que son cientos de ellos. Y es un problemón, mira, tiene todo tipo de inconvenientes, ¿sabes? El Estado no tiene ni que ser el dueño, ni que ocuparse de las refacciones, no tiene que ocuparse ni los vitrox, ni del piso, ni las paredes, ni de nada, ¿me entendés? No tiene que ocuparse de nada. Eso tiene que ser todo, tiene que estar todo a cargo de
religiosos, ¿viste? Por religiosos te digo todos los miembros que están consagrados, ¿sí? Desde diácono hasta el Papa, y todos los laicos, ¿sí? Que son la iglesia, ¿sí? Son también la iglesia. Así que ya te digo, esto es una historia, lo de la Iglesia Católica en Argentina, como en muchos países, es la historia de muchas contradicciones, ¿viste? Muchas incongruencias en la relación de Iglesia-Estado, ¿sabes? Entonces, ojalá que un día, ¿viste? Ojalá que un día se termine con todos estos conflictos que son de nunca acabar, parecería, y que no le permiten al mundo progresar. ¿Cuánto hubiera progresado el mundo? Del siglo III, te digo, del siglo IV, ¿Cuánto hubiera progresado el mundo? Si hubiera habido una separación total, pero absoluta. Y no tener miedo, fíjate, si hay una catedral que es inmensa, viste, que vale, no sé, 10.000 millones de dólares, ¿sí? Y la construyó la Iglesia Católica, y después no puede mantener, le cuesta mucha plata, no vayamos al Estado a decirle, miren, no podemos mantener este templo, ayúdennos, de ninguna manera, viste, de ninguna manera. A ver, cuando me escuchan quizás un eclesiástico, un clérigo, como otras veces te digo, y pienso que les puede resultar difícil escuchar esto. Les puede resultar un poquito, sí, antipático lo que digo. Y lamento mucho, ¿viste? No haberlo haber dicho de otra manera, quizás si me equivoqué, ¿no? Pero ¿sabes cuál es lo triste del asunto también? Lo triste de esto es que yo lo hablé mucho, lo hablé de buenas maneras con muchos clérigos y con muchos me entendía bien en el sentido de que no me discutían, no me contradecían. Algunos que otros sí, viste, te dije, ya pasó, tuve algunos momentos incómodos, viste, con clérigos, algunos muy jóvenes, algunos un obispo, o dos, no sé, pero no, también me escuchaban y me escuchaban bien, ¿sabes? Y digamos que no me contradecían, ¿sabes? Así que en ese sentido no me quejo. Pero sí, ¿cómo te diría? También me parecería que no quieren, digamos, me parece difícil que se presenten que se le hayan presentado a Rivadavia y le digan, miren, vamos a separar todo, ¿no? Digamos, los templos son para nosotros, ustedes recogen impuestos y nosotros colectamos las colectas, y bueno, y después ustedes hagan su vida y nosotros hacemos la nuestra. Así no hay más problema, ¿no? Nunca vamos a discutir. Pero no creo que, ni en la época de Rivadavia, ni en la época de Franco, ni en la época de Alfonsín, ni en la época de nada, del kirchnerismo, o de ahora con Milei, me parece muy difícil, ¿sabes? Es que me consta un poquito que no hay voluntad. Y bueno, en eso yo rezo todos los días, trato de rezar por la Iglesia Católica, porque me parece que eso es algo que transforma a la Iglesia, el hecho de que haya perfecta separación, pero que es, ¿cómo te diría? Es lo más saludable que puede haber en el mundo, para todo el mundo, para todos los habitantes del planeta, ¿viste? Entonces, bueno, yo voy a rezar, trataré de seguir rezando por los clérigos, y si sos laico, vos te pediría que te ocupes porque la derogación de estas leyes, ¿sí? Depende más de los gobiernos temporales, civiles, ¿sí? Terrenales, y de los laicos y organizaciones laicas, que de los clérigos. Entonces, el relacionamiento que yo hice, que bueno, ojalá que no parezca rebuscado, y ya lo comenté, yo me acuerdo que cuando Jesús estaba
reunido con sus discípulos en su casa, lo vienen a buscar y le dicen, aquí están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y entonces los señala a los apóstoles y dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Creo que dice así, no le bajé. Entonces, si hacemos nosotros lo que creemos y estamos seguros de que es la voluntad de Dios, estemos seguros de que hacemos un bien enorme a la iglesia, al mundo, y le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, nuevamente te agradezco. Que Dios te bendiga. Y hasta otro momento. Muchas gracias.